Hola, bienvenidos a Palabras de Noviembre, un podcast sobre escritura. Este es el programa número 52 y tenemos una entrevista con Rebeca de Paz. La entrevistada de hoy es Rebeca de Paz. Supe de Rebeca gracias a Cecilia Lapuente, que me comentó sobre el próximo lanzamiento del primer libro de Rebeca, por lo que le solicité esta entrevista. Rebeca de Paz Lozano es una abogada y periodista española. Cuenta con la licenciatura en periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos y la Università degli Studi di Salerno, Italia. Licenciatura en Derecho por la misma Universidad Rey Juan Carlos, un máster en Criminología y Delincuencia Juvenil por la Universidad de Castilla-La Mancha, otro de Peritaje Judicial Criminal y recientemente completó uno más en Administración y Tecnología. Si no bastara con sus estudios, Rebeca también compagina diferentes esfuerzos laborales, como ser abogado titular en el despacho de abogados DPL, maestra de asignatura de Derecho, manejar su propia empresa de hipotecas y realizar colaboraciones periodísticas. Sin duda es, como se suele decir, una mujer del Renacimiento. Y ahora lanza su primer libro, Caos y Propósito, del caos de las ideas a un proyecto con sentido, con la editorial RIL Editores. Como nos platica, Rebeca buscó un libro en el que se hablara sobre cómo emprender, sin idealismos ni romanticismos, explicando el camino, las diferentes facetas y el esfuerzo que conlleva lanzarse en tener un negocio propio. Como no encontró uno que realmente mostrara todo esto, se lanzó a escribirlo ella misma. ¿A qué edad empezaste a leer? ¿Cuál fue tu primer libro completado? Pues realmente no recuerdo a qué edad empecé a leer. Entiendo que algo normal del colegio, ¿no? Pues empezamos a aprender las letras con 3 años, yo me acuerdo en mi casa, y posteriormente no lo sé, pero lo que sí recuerdo fue el primer libro que me leí con ayuda, que todavía lo guardo, ahora lo tiene mi hija, se llama Pompón el osito viajero. Era un libro de 4 páginas con la letra de un tamaño enorme, pero creo que fue el primer libro que conseguí leer sola. Y luego sí recuerdo otros que leí posteriormente, pues Fray Perico y su borrico lo recuerdo con muchísimo cariño. El viaje de WP, que lo leímos en el colegio, un extraterrestre. Pero lo que es la edad de la lectura no lo sé, porque es algo que he naturalizado siempre, la verdad. O sea, no me recuerdo no leyendo. No lo sé, no te puedo decir una edad exacta. A ver, he leído muchísimos. Mi libro favorito, y luego entraremos, es uno de esos libros, ¿no? El Principito para mí es un libro que me abrió en su momento la visión a una literatura distinta, sobre todo porque lo he leído muchas veces y en cada momento de mi vida me ha llevado a algo, ¿no? No siempre ha sido algo estanco. Entonces creo que ha sido uno de los libros que me ha permitido ampliar mi concepto de la subjetividad de la lectura. Y aparte de el primer libro de mayores que leí fue Campos de Castilla, que lo leí en 6º de primaria, y lo elegí yo porque había un montón de libros, pero a mí me llamaban la atención los de mayores, ¿no? Y sí que es verdad que ese libro lo he leído luego y me daba la sensación que con la inocencia de siendo una niña lo entendí mejor, probablemente, o fui más puro que con el paso del tiempo. Entonces, si tengo que decir un libro que definiera mi inicio de la lectura como
como tal, pero posiblemente sería ese, Campos de Castilla, que de hecho, curiosamente, lo elegí para terminar mi libro que acabo de escribir. Bueno, en cada capítulo tengo una cita de un autor, o una cita clásica, y decidí incluirla porque sí que es verdad que yo siempre que he recordado mi lectura o cuando empecé a leer, siempre recuerdo con mucho cariño este libro. Me resulta curioso que eres la segunda abogada que entrevisto y el anterior, Alfonso Colmenar, también le gusta mucho El Principito y también lo lee continuamente y lo vuelve a releer. Pues la verdad es que sí, bueno, yo se lo he regalado a mi hija tiene 10 años, se lo regalé cuando cumplí 8 en el día del libro y la regalé al principio una edición adaptada. Pero bueno, el año pasado estoy intentando que aprenda italiano y el año pasado se lo regalé en italiano el clásico y yo siempre se lo digo, que es un libro que da igual las veces que lo lea porque cada vez va a haber algo distinto. A mí me recuerda mucho, no sé si ha sido a Pompeya. Sí, fíjate Vale. que sí. Yo he vivido muy cerca de allí un tiempo y cada vez que iba a acompañar a alguien porque venían a visitarme veía cosas que nunca había visto, ¿no? Entonces era como, jolín, pues esto es la última vez que... Pues es lo que me pasa con El Principito. Siempre hay algo, un tinte de algo distinto, o por cómo tú te sientas o tu momento vital, que hace que leas el libro desde otro punto de vista. ¿Qué te gusta leer? A ver, yo leo de todo. Hay veces que necesito más ensayo. Es verdad que si te vas a mis perfiles, pues puede parecer que leo cosas muy técnicas, pero no es verdad. Bueno, acabo de terminar de leer El Diablo se viste de Prada por la segunda parte y ahora voy a empezar la tercera. Leo de todo porque creo que hace falta y no te voy a mentir, o sea, no voy a decir que huyo de las novelas románticas, no, yo a Benavent o a, no sé, Federico Moccas, he leído un montón de autores de estos de verano rápidos y es verdad que eso me gusta. Si tengo que elegir un único género, probablemente sí que es verdad que me gusta mucho, no sé si porque soy cotilla o porque me hace aprender, los libros, las biografías. Sí que últimamente he leído la del Rey de aquí de España, que publicó hace poco, he leído la de Piqueras, que la compré el año pasado en la Feria del Libro, y sí que es verdad que a mí todo aquello que esté basado en hechos reales o la vida de una persona que tenga una perspectiva realista es lo que más me gusta leer. Pero decirte qué es lo que más leo, no sé, últimamente he leído mucho a Sarma, que me encanta cómo mezcla la reflexión con la narrativa. Leo un poco de todo, la verdad. O sea, no te puedo decir que me ciño a un... Lo que menos, fantasía. ¿Cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito es El Principito, como te comentaba. Es el libro que ha crecido conmigo. Tengo otros, te puedo decir cada uno. Mira, uno que no leí hace mucho y me encantó fue El Club de las 5 de la mañana. Cambió mi forma de ver mi profesión y a mí. Y creo que a partir de ese libro es cuando decidí que iba a escribir el mío. Fíjate, porque aparte de que me parece súper inspirador, el final ya menos, pero lo que es la forma de escribir, sí que es verdad que ha sido un antes y un después para mí. Si me tengo que quedar con algo de literatura, El Principito seguro. Tengo otros libros, o sea, es que uno solo no te podría decir. La sombra del viento me gustó mucho. Los pilares de la tierra, que me peleaba con mi madre a ver quién seguía leyendo cuando era pequeña. Me lo mandaron en el colegio y me enganché muchísimo en la historia. Pero sí que es verdad que a mí cualquier libro que tenga que no sean planos los personajes. Para mí lo importante ya no es solamente la historia, sino la evolución personal del personaje. Pero si tuviera que decirte uno, El Principito. Otro libro ahora que estabas diciendo que me marcó también fue es que no sé, bueno, de Jorge Bucay algunos. Te iba a decir Cartas para Claudia, que lo leí hace mucho y lo he releído hace poco. Y también Martes con mi viejo profesor. Y La última lección, si no lo has leído, es súper profundo, está basado en hechos reales. Cuando terminé el libro, al final del libro viene un enlace donde puedes clicar para ver la última lección, o sea, la última clase. Bueno, yo creo que no lloro tanto en mi vida. Ese hace poquito lo compré aquí en casa para que lo leyeran, a mí me pareció un librazo. Y bueno, luego también que tenga así, o sea, que sea más divertido, pero que con vocación de inspiración de personaje, también me gustó mucho Maldito Karma, de Debbie Saff.
Bueno, de él me gustan muchos, ¿eh? El de Mu me encantó, o sea, son muy divertidos. Pero también eso, tiene esa psicología detrás que hace que el personaje crezca a lo largo del desarrollo del libro. ¿Cuál es tu libro menos favorito? Mira, yo el otro día me mandaste estas preguntas y te voy a decir la verdad. Al principio siempre choca, ¿no?, esta pregunta, pero yo soy una persona de blancos y negros. O sea, para mí el gris no existe. Entonces tampoco me resultó tan difícil. Me resultaba más difícil probablemente elegir un único libro que me hubiera encantado que no me hubiera gustado nada, ¿vale? El juego del ángel. No me gustó nada. Carlos Ruiz Zafón. El primer libro que me leí fue La sombra del viento. Me pareció maravilloso. Me lo leí además también en inglés. Cuando leí este libro dije, esto no puede estar pasando, o sea, no encontraba, me cansaba, me costó muchísimo acabarlo, no terminaba de entender a David, al personaje, la descripción que me había parecido tan chula en el libro anterior me parecía soporífera, o sea, era todo demasiado gris, no me gustó nada, y acabé y dije, menos mal que acaba. Yo cuando llego a ese punto normalmente los dejo de lado. Pero es que, o sea, era Carlos Ruiz Zafón, era como, joder, pero es que este señor, o sea, me pasa con otros, yo no sé, las trilogías estas que son súper leídas, yo normalmente tiendo a, o huyo o no me terminan de enganchar, ¿vale? O sea, esta es la de los reyes, el rey blanco, negro, el de Jurado, por ejemplo, a mí no me enganchó nada. Es verdad que a mí este tipo de cosas policíacas y tal no me encantan, pero sí que si me gusta cómo escriben, lo valoro. Yo, aparte de ser abogada, soy periodista. Y creo que hay que dar un valor a la escritura porque lo tiene. Entonces, cuando alguien sabe escribir bien, por ejemplo, en el cole de mi hija hay mucha gente que son escritores. Y a lo mejor yo no comulgo con los géneros, pero lo compro siempre porque hay un esfuerzo detrás de cada libro que la gente no lo valora, que lo intento comprar siempre, solamente en apoyo al autor. Ahora bien, hay cosas que, pues, o sea, hice el esfuerzo y lo acabé, pero de verdad me costó mucho. ¿Por qué es importante leer? A ver, yo creo que... Yo siempre he dicho que cuando no puedes viajar, la mejor forma de viajar es leyendo. Yo se lo digo a mi hija muchísimas veces. Puedes estar en cualquier sitio y en cualquier momento. O sea, para mí es la forma más perfecta de evasión. Puedes elegir lo que lees y por tanto elegir en qué realidad quieres estar en ese momento. Yo creo que es la forma, ya no sé si la mejor, pero desde luego la más sana o de las más sanas que hay para conseguir salir, pero para mí el bienestar emocional es muy importante. Y si de verdad quieres estar bien, tienes que conseguir estar donde quieres estar. Y no hay forma más fácil que ir a cualquier lugar que leyendo. O sea, para mí leer para mí siempre ha sido mi forma de evadirme, de huir, de cuando ya no puedes más, hay gente que le da por el deporte, pues para mí es esa vía de escape. ¿Qué es para ti un buen libro? Yo siempre pienso en eso, digo, cuando dejas lo demás por leer, ese libro te ha enganchado. Y hoy en día tenemos tantos contenidos y va todo tan rápido que es difícil porque cada vez tienes más donde elegir y otras cosas que sustituyan a esto. Ya sea, hombre, yo cuando era pequeña no había ni Netflix ni nada de esto, si no probablemente no me hubiese sacado 3 carreras, te lo tengo que decir. O sea, cada vez lo tiene más difícil, pero nosotros también porque es abrumador. Hay tantos contenidos y tantas cosas que hacer que yo entiendo que o ya te gusta leer o coges un hábito y te enseñan en ese hábito o elegir eso entre todas las cosas que tenemos. Por eso es curioso, a mí me parece muy bien esto que dices de me voy a leer, necesito leer. Esa necesidad ojalá la tuviéramos todos. Si tengo un juicio, ¿vale? Si estoy leyendo algo que... Bueno, pues ok, me lo he dejado en casa, pero si me estoy leyendo algo que me tiene enganchada, yo me subo otra vez del garaje y vuelvo a por mi libro. Para mí, un buen libro no solamente es o cómo está escrito, o no, porque creo que cada uno tiene que buscar lo que le gusta. Y aparte de lo que le gusta, lo que le hace sentir bien. Entonces no te puedo decir qué tiene que tener un libro para ser un buen libro. Te tiene que enganchar, te tiene que gustar y tienes que elegirle. O
O sea, para mí lo importante es eso, tener que el autor tenga la capacidad de dentro de su nicho, dentro de su público, que le elijan entre todo lo demás que hay hoy día, porque no es nada fácil. Entonces, para mí, un libro es ese que me hace desconectar de las redes sociales, no ver el reality show de no sé qué, o estar en la piscina y decir, espera 5 minutos más para que me bañe porque quiero acabar este capítulo. O sea, para mí es algo que te acompaña. ¿Cuáles son tus autores favoritos? Mario Benedetti me gustaba mucho, lo leía mucho. Gabriel García Márquez, muchísimo. Cuando yo era más joven, he leído muchos clásicos, me gustaban mucho los clásicos. Pero en particular, ellos dos, Benedetti y García Márquez. Algún libro así puntual yo creo que me ha gustado, de hecho, todos de él, incluso los artículos. Autores italianos también tengo, como te he dicho, viví allí y de hecho aprendí italiano porque Federico Mocha escribió un libro que no se lo publicaron en español y lo subió a un blog que se llamaba en español 3 metros sobre el cielo, y como no estaba publicado en ningún sitio y me lo quería leer, aprendí italiano para poderme leer este libro. Y luego con el paso del tiempo pues se convirtió en uno de mis autores favoritos. No solamente tiene novela romántica juvenil, y fui a conocerle y todo. Él también, y es verdad que en el último tiempo me ha inspirado mucho Sarma, también me gusta mucho. ¿Por qué quisiste ser escritor? ¿Cuándo empezaste a escribir? Pues si te soy sincera, yo nunca he pensado voy a ser escritora de pequeña, nunca en mi vida, o de más mayor. Es algo que ha evolucionado con el tiempo. Yo quería ser médico, pero me mareaba la sangre y decidí que no era entonces la mejor idea. Después de esto, siempre he querido ser corresponsal de guerra. Durante toda mi adolescencia yo empecé a estudiar Derecho y Periodismo porque periodismo dije, jolín, pues igual no tengo todas las salidas que puede tener. Aquí en España el periodismo es una profesión que tiene muchísima intromisión, ¿vale? Entonces dije, bueno, voy a estudiar algo más, y estudié Derecho. Y siempre me ha gustado contar la historia, estar enfrente de la historia, que mis ojos fueran los que pudieran, ¿sabes?, relatarla. Pero decir soy escritora, nunca me lo había planteado. Mi bisabuela, en paz descanse, que este libro está dedicado para ella, siempre me decía, vas a escribir un libro. Pero muy pequeña, si yo estaba empezando a escribir, porque me subía todos los papeles que veía por la calle, mi bisabuela me los subía. Mi bisabuela no sabía leer. Y yo la leía a ella y a un amigo suyo en el parque, novelas del oeste. Y ella siempre me decía, vas a escribir un libro. Y es algo con lo que siempre he tenido en la cabeza, si algún día lo hago, se lo voy a dedicar, pero nunca me lo había planteado. Pero sin embargo llevo participando en concursos de literatura. Mi primer concurso de literatura que gané, que fue en el Círculo de Bellas Artes de aquí de España, fue en quinto de primaria. Entonces es verdad que nunca he tenido ese concepto de dedicarme a, porque para mí si tú me dices ¿a qué te dedicas? Yo soy abogada, ¿vale? O sea, mi profesión es esa. Ahora bien, ¿qué te gusta hacer? Me gusta escribir. Entonces, como tal, plantearme decir voy a ser escritora, no me lo había planteado nunca. Me gusta muchísimo escribir y creo que además es una forma de soltar, es una forma de abrirte al mundo, es una forma de dejarte ver, pero sí que es verdad que nunca me lo había planteado. ¿Por qué escribes? Pues mira, realmente mi vida, todos los días de mi vida son de escribir. Yo, como te decía, me dedico al derecho y yo en todas mis demandas escribo, argumento, cuento y explico. Y enseño una realidad, ¿no? Pues evidentemente, dependiendo, la manejas, ¿no? Dentro de la situación cuentas lo que quieres, como hacemos todos, y dejas al aire pues una parte de esa realidad. Entonces, ¿por qué escribo ahora? Es que nunca he dejado de escribir. Es verdad que cuando yo acabé la carrera estuve trabajando de periodista, estuve trabajando como redactora jefe en un medio de comunicación y desde antes de eso siempre he escrito. Entonces no puedo decir, ¿por qué escribes ahora? No, yo nunca he dejado de escribir. Creo que en mi día a día, o sea, para mí siempre me decían, ¿para qué se estudia periodismo y derecho? No tiene nada que ver. Pues la gente se sorprendería de lo que me ha permitido a mí explicarme el periodismo y manejar mi vocabulario, mi entonación, hacerme presente en un estrado. Entonces, para mí eso es la base de mi trabajo. Entonces, escribo todos los días de mi vida. ¿Por qué ahora? ¿Por qué me lanzo ahora? Porque creo que he elegido un nicho que para poder desarrollarlo probablemente este es el momento. ¿Por qué?
porque estoy preparada, porque tengo el conocimiento suficiente como para poder hablar de ello y para que sea útil. Pero lo que es escribir, llevo escribiendo mucho tiempo. Los últimos concursos que me he presentado, uno fue del de Puy de Fou, que ha sido hace poquito, otro ha sido en un ayuntamiento, ambos han sido de relatos históricos, no tienen mucho que ver. Entonces me gusta escribir porque me gusta escribir, pero sí que es cierto que no veo, igual que te he dicho que no me acuerdo cuándo empecé a leer, no te puedo decir un punto en mi trayectoria que yo diga he empezado a escribir, porque he escrito siempre, así, es una parte de mí. Si te llega a interesar, hay un programa ahí en España que se llama La Escóbula de la Brújula, que son ¿Sí? temas históricos y tienen un concurso justamente de novela histórica, por si en algún momento te lanzas. Me encantaría, o sea, me encanta la historia. O sea, te he hablado de títulos así más comunes, pero por ejemplo, para mí me encantó Juana la Beltraneja, que me acuerdo que lo pedí unas navidades y no lo encontraba nadie para regalármelo, porque nadie sabía ni quién era esta señora. Y el libro me encantó. Ahora he cogido bueno, he cogido un par de ellos, históricos también, y me gusta muchísimo la novela histórica, pero volvemos a lo mismo, es una parte de, mi hija, ahora ya no se dice ser cotillera, se dice ser chismosa, ¿vale? Entonces, es también en parte eso, la curiosidad que me mueve decir, jolín, ¿y esto pasó? ¿Y cómo lo cuentan? Porque, por ejemplo, para mí es muy importante cómo se cuentan las cosas. Yo creo que la historia del mundo cambia, depende desde qué ojos se miren. Por eso para mí el periodismo es tan importante. Y hacerlo con objetividad, que es el problema que tenemos hoy en día. Entonces, pues ya te digo que me encanta la historia por eso, y me encanta escribir sobre historia. Es muy difícil, porque hay que ser objetivo, pero es precioso, o sea, a mí me parece, los que lo hacen me parecen maravillosos. Marco Chicot, que no lo hace directamente, pero sí toma muchísimas referencias en sus libros sobre clásicos. Me encanta Grecia y Roma, a mí me gusta mucho. El asesinato de Sócrates y de Platón. El año pasado fui igual también a comprar a la feria del libro, y también me gusta mucho cómo escribe, porque siempre está detrás de su narración, siempre hay un momento histórico que lo respeta. Ahorita que cuentas de la visión de la historia, hay un libro que a mí me marcó mucho, que ni siquiera es libro, creo que es el primero que a mí me metió probablemente a lo que le llaman ahora novela gráfica, que se llama Persépolis. Ay, se ha muerto hoy Sí, sí, entonces justamente ahorita lo traigo sí. mucho en la cabeza porque es una cosa que a mí me cambió mucho el mundo, leer a Marjan Serrapil. Me encantó, sí. Se llevó bien merecido aquí el premio Princesa de Asturias, sí. Sí, Una sí, pena, la verdad. totalmente. Súper joven. He leído hoy en un artículo que decía su familia que había muerto de amor, porque hacía justo un año que había muerto su marido. Sí. La verdad es que va un montón de pena, sí. ¿Por qué es importante escribir? A ver, yo realmente creo que eso es algo muy personal, porque es importante para mí, ¿vale? Para mí es importante porque creo que escribiendo no solamente creas historias, sino que también ordenas emociones, entiendes etapas. Un poco mi libro va también por ahí. Yo creo que escribir no solamente es dar al otro, no haces una historia para que el otro se entretenga, sino que en el trasfondo de eso que escribes siempre hay algo que te ordena por dentro. ¿Qué género o géneros escribes? Este libro se llama Caos y Propósito. Es un libro, yo diría que puede ser es difícil de encasillar, pero es cualquier cosa menos, por favor, no es un libro de autoayuda. Yo no soy un gurú de nada, no pongo fórmulas que puedes mágicas, no. Y tampoco es súper técnico. Es un libro que es de experiencia vital, de la mía en este caso, que he dado muchas vueltas. Diría que es un libro sobre todo de vocación y de frustración. O sea, es un género, también hablo de automatización de procesos, hice un MBA en inteligencia artificial que ahora está muy de moda, y esto ha hecho que tenga un valor añadido el libro, porque sí que es verdad que habla de estructura, habla de automatización dentro de una empresa, habla de muchos tips en este sentido, ¿vale? Pero no es un libro de lo importante versus lo urgente, no. Vale, entonces, ¿cuál es la temática? Pues la temática, la verdad, es que yo diría que es la vida de uno mismo.
Porque da igual, mira, el eslogan de nuestro libro, ¿vale? Que lo hemos decidido hace poco, hoy ha salido el merchandising, es como no existía, lo escribí. Es una parte que sale dentro de mi libro. Para mí yo creo que es lo que define mi libro y lo que me define a mí. Y creo que eso puede ser una revolución generacional incluso en concepto. Pero no solo, yo tengo un despacho de abogados, pero esto no es para abogados. O sea, es verdad que la estructura es de una demanda, es como si empezara con... O sea, es la estructura de una demanda básica, fundamentos de hecho, fundamentos de derecho, pero porque esa es la estructura vital que tenemos todos cuando nos enfrentamos a un problema, ¿no? O sea, primero surge el problema, veo las cuestiones previas que hay en ese problema, luego lo cuento o lo verbalizo o lo analizo y luego busco esas conclusiones. E incluso cuando ya he llegado hasta el final de las conclusiones, el otro sí, siempre hay algo más que decir, siempre hay algo que puedes hacer por cambiar. Pues yo creo que es un poco, ese es el desarrollo para mí, de cualquier problema al que te encuentres enfrente y ese es el desarrollo de mi libro. O sea, mi libro realmente es de, déjate de excusas y ponte a hacer lo que quieres hacer. A lo mejor no es emprender, o a lo mejor sí todavía no lo sabes. Pero si estás leyéndolo, ya estás en buen camino, porque quieres cambiar. Y yo cuando llegué a Italia, que te he dicho que antes vivía allí, me sorprendió mucho porque leí en un graffiti horroroso en Nápoles, que Nápoles es caótico, de verdad. En español, si no te gusta donde estás, muévete, porque no eres un árbol. Pues para mí eso es la base de cualquier cosa. Da igual a la que tengas, da igual a la que te dediques. Piensa en si donde estás hoy te acerca a donde quieres estar mañana, y si no, pues muévete, porque no somos árboles. ¿Cuáles son tus temas preferidos para escribir? ¿Cuáles otros temas quisieras abordar en tu escritura? Me encantaría escribir una novela. Estoy en un momento vital que tengo poco tiempo y es verdad que no es lo mismo escribir sobre algo que controlas diariamente que ponerme a hacer un organigrama con cómo quiero que sea la profundidad de cada uno de los personajes. Estoy en otro momento. Pero sí me encantaría, y siempre que puedo participo en relatos, normalmente históricos, porque me parece que tiene siempre el añadido de que tengo que aprender. O sea, yo para hablar de algo que como te digo, pues yo si te hablo de automatización de un proceso, que he hecho un MBA, que lo utilizo todos los días de mi vida, o para hablarte de cualquier cuestión jurídica, pues evidentemente no me tengo que formar. Pero si quiero hablarte de la Inquisición, pues probablemente sí. O si quiero hablarte, por ejemplo, hace poco en el concurso de Puy de Fou, elegí un tema y esa temática pues se basaba en un edificio que actualmente es una parte del ayuntamiento, pero que a lo largo de la historia pues ha sido la cárcel, y después de ser la cárcel ha sido un centro de internamiento, pero solamente de tránsito, que ahora ya no existe. Y después, en el 1929, entonces, para yo llegar a esas conclusiones he tenido que estudiar el tema, eso es lo que me gusta. Entonces me encantaría escribir una novela, pero mientras tanto sí que cuando puedo hago relato histórico. Una idea que no sé si se te haya ocurrido, quizás pudieras juntar todos tus relatos que has metido a concursos en una pequeña antología. Pues sí, y también me gustaría, pero es la primera vez que me arriesgo con algo como esto de la publicación y la edición. Y también te digo, es verdad que yo, también escribo en algunos medios de comunicación artículos jurídicos. Y también tengo un blog y también escribo para algunas revistas que son solo de índole jurídica. Entonces ese gusanillo de escribir, por eso te decía antes que nunca lo he perdido. Pero sí que es verdad que para mí eso es mucho más fluido, más fácil. Yo te puedo hacer ahora, por ejemplo, otro día estuve en un podcast hablando de, aquí nuestro antiguo presidente del gobierno, uno de ellos, Zapatero, pues tiene ahora una imputación en un procedimiento. Y estuvimos hablando de eso y es lo que yo le decía a ellos, es que para mí esto es mi pan de cada día, entonces esto, ok. Pero ya sí que es verdad que aunque me gustaría coger todos mis relatos que tengo, el que te decía de cuando era cría, yo le tengo, o sea, es súper gracioso porque habla de inmigración, tú imagínate, habla de inmigración. Mi colegio tenía un acuerdo con Sudamérica, éramos hermanos, teníamos una hermandad. Y pues hubo un problema allí en su colegio y tuvo que emigrar mucha gente y era sobre la inmigración y yo conservo ese relato. Así que sí que me gustaría unificarlos. ¿Lo he pensado? Pues profundamente no, pero ahora que lo dices igual me lo planteo en un futuro. Además eso a mí me parece súper interesante, a lo mejor yo me lo veo a mí misma y igual no,
porque se ve la evolución de la persona que ha escrito detrás de esos escritos. O sea, ves cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado su forma de pensar, su forma de vivir, cómo ha madurado. Entonces, eso me parece súper guay. Pero eso es que muchas veces decimos, este libro, ahora te decía que estaba leyendo la trilogía del Diablo se viste de Prada. Y Laurence, la escritora, es alucinante porque es verdad que parece una bobada y parece para la gente es un libro romántico no tal, y para nada, porque los personajes tienen una vida por dentro, que si te vas al primer libro y luego vas al segundo, no es que hayan pasado 10 años, es que han pasado 10 vidas por los personajes. Y se ve en esas 10 vidas, y se ve cómo toma una decisión en el primer libro por unos motivos totalmente distintos al del segundo, y la moralidad, cómo va creciendo contigo. A mí eso que dices de las antologías, lo que más interesante me parece es el reflejo de ti mismo que puedes ver, si las juntas todas. Es la rapidez con la que va el mundo y lo que hace la comunicación, la mala comunicación. O sea, yo cuando estudié periodismo, que todavía estudiábamos, fíjate, internet no era lo que es ahora, ni por asomo, y por supuesto esta inteligencia artificial nos olvidamos. Recuerdo que para mí ya iba demasiado rápido el mundo, imagínate ahora. O sea, en las redes sociales es la malformación de la información. ¿Qué te inspira a escribir? ¿Qué cosas específicas has usado o usas como inspiración? Pues mira, para mí tengo mucha suerte porque me dedico a una profesión que es muy humana. Entonces cada historia que entra por la puerta, de ella puedo sacar algo que me inspire. No siempre es algo positivo, a lo mejor, ¿sabes? O sea, no todas las historias son bonitas. Yo creo que las que son más difíciles son las que más te ayudan a esto de la inspiración. Y yo creo que es de ahí. A ver, me inspira mucho el mar, me gusta mucho viajar, el café y el olor a vela, pero si tengo que decir qué me inspira, a mí me inspira la humanidad, me inspira la gente. Realmente te iba a decir que yo este libro lo escribí en un viaje el año pasado, hice a Ibiza con mi madre y con mi hija, y lo escribí allí. Iba a ser un blog que finalmente cogió más recorrido y lo acabé de escribir en Dubái. Así que puedo decir que me ha inspirado ver el mundo. Aparte de ver gente y hablar con gente, me ha inspirado ver el mundo. ¿Cuáles son los autores que te influenciaron para escribir? Pues mira, cuando vi esa pregunta lo pensé y realmente yo creo que autores como tal no te puedo decir porque hay muy poco escrito. O sea, todo lo que hay escrito en relación a esto es o bien libros de autoayuda que yo de verdad huyo, porque si alguien me dice lo que tengo que hacer es para pensárselo 2 veces, hacerle caso. Porque si va tan bien, ¿tú por qué no lo has hecho? Si esto es tan mágico, yo estas cosas no me las creo. Y pensé en eso y dije, jolines, puedo decirte algún autor, a lo mejor, pero de comunicación más que de mi proyecto. Es verdad que de mi proyecto, ya te he dicho antes que me había identificado mucho con Sarma y que me gustaba mucho su forma de explicar, de mediar con la narración, pero no hay ningún autor en el que yo diga, jolín, pues me he fijado en este autor. También te digo que yo he hecho muy recientemente el MBA de Inteligencia Artificial también. Y de ahí toda la parte que es más técnica ha sido más por la formación que acercándome a algo, porque es verdad que son temas. Mira, mi editor me dijo, podemos esperar, o sacarlo ya y lo sacamos como está, o íbamos a hacer un workbook que iba a ir junto con el libro y esperar al año que viene. Pero igual que hablábamos antes de lo rápido que va el mundo, yo le dije, es que esto a lo mejor el año que viene ya no es igual de útil. Lo demás sí, pero la parte de automatización no. Entonces, toda esa parte no me he podido fijar en nadie porque es verdad que no he podido tener referente. No me ha dado tiempo a formarme con un referente. ¿Has leído o utilizado libros, manuales u otros materiales sobre escritura? ¿Cuáles los pudieras recomendar? Pues mira, yo creo que, a ver, para escribir no lo sé, porque para mí la escritura es la base, de la escritura es la comunicación. Yo sí que me he anotado algún libro que os puedo recomendar que a mí me ha cambiado la perspectiva de cómo comunicar, que yo creo que es lo más difícil de escribir. Porque yo creo que da igual, o sea, no se escribe bien o mal. Se escribe que la gente te entienda o no te entienda y llegando a los demás o no llegando. Yo creo que realmente que triunfe un libro va un poco más por ahí, que se escribe bien o mal. ¿Qué significa bien o mal? O sea, eso es muy etéreo. Yo creo que no hay objetividad en eso.
Hay gente que le gusta mucho los recursos estilísticos, hay gente que le aburren. O sea, creo que escribir bien o mal va más allá de eso. Y para eso me he apuntado un par de libros para deciros que a mí me valieron de mucho. Tengo por aquí Storytelling, me gustó mucho, de Christian Salmon, que explica cómo las historias construyen nuestra forma de entender el mundo. Storytelling para mí fue súper guay. Habla además de estructuras narrativas. Es lo típico de, no te dice cómo se hace, pero sí que tu historia tiene que construir una forma de cómo tú entiendes el mundo y cómo quieres dar a los demás a entender que lo estás entendiendo. Ese me parece súper bueno. Cómo influir en las personas también, cómo ganar amigos e influir en personas. Ese me parece también muy bueno. Habla mucho de la empatía, de la escucha activa, de las relaciones humanas, de cómo esa relación humana afecta según la comunicación, y eso te hace entender cómo tienes que dirigirte a los demás, porque da igual cuál sea el medio, que sea escrito, que sea verbal. Ese también me pareció bastante chulo. Y Las palabras son ventanas, de Marshall, que lo leí hace muchísimos años, que yo creo, no sé si son ventanas o muros porque lo leí en inglés. En español no sé cómo está traducido, pero me parece esencial si quieres hacer especialmente novela o algo parecido, porque lo que desarrolla el libro es cómo nos comunicamos emocionalmente. O sea, cómo activas mis emociones y qué emociones activas. Es más técnico ese libro. O sea, de todos el más divertido es Storytelling, pero sí que es verdad que ese libro te hace ver técnicamente cómo funcionamos en la comunicación. ¿Tienes un método para escribir? ¿Cuál es? A ver, mi libro se llama Caos y Propósito. Yo, si tuviera que definirme a mí, sería caos absoluto. Porque creo que el caos es lo que... O sea, cuando tú vas a empezar algo, nunca sabes cómo lo vas a hacer. Da igual el que sea. Cuando empiezas a nadar, cuando empiezas a conducir, cuando empiezas a escribir, o cuando pruebas por primera vez la pizza. No sabes qué viene después. Entonces, para mí no puede existir como tal un método de escritura, porque es que para mí el método es el que surge. O sea, igual que te decía antes que mi frase favorita del libro es no existía y lo escribí, pues para mí el método es estoy escribiendo. De hecho, cuando luego hablemos de qué le recomendaría yo a alguien que tiene que escribir, es, de primeras te digo, luego continuaremos, que escriba. O sea, para mí mi método de escribir es escribir. No importa si estoy en la playa en una nota de texto, si es en una servilleta, si estoy de guardia en prisión y estoy ahí haciendo notas porque se me ocurre una idea. Para mí el método a seguir es, si estás pensando, no lo dejes pasar. ¿Escuchas música al escribir? ¿De qué tipo? Pues yo toda la vida he estudiado, he escrito con ruido. Me daba igual que mi madre pasara la aspiradora, que estuviera la tele Gran Hermano puesta, que esto también lo cuento en mi libro, lo de Gran Hermano, pues eso me ha hecho gracia. Escucho música, me gusta mucho la música. Escucho música si hay música, si no, pues no. O sea, no me la pongo específicamente para escribir, no. Cuando era jovencita, bueno, cuando era niña, escuchaba música clásica, me gustaba mucho. Hace poco tuve la suerte de poder ir a la Ópera de Viena y me gusta mucho la música. Creo que es otro arte distinto y es igual que escribir. O sea, es la forma de emocionar. Cada uno utiliza la que sabe, igual que pintar, igual que el cine. Pero decir como rito escucho música para escribir, no, te diría que no. Pero que si está puesta me inspira, pues probablemente sí. Lo que sí te puedo decir es que hay canciones que me han inspirado para luego escribir. Eso sí. Igual que para mí, para mí es más importante la letra que la música. Eso con mi madre lo discuto muchísimo porque ella siempre está o sea, ella se queda con la musiquita, mi hija también, y yo no puedo no escuchar lo que están diciendo. De hecho, me gusta lo que más la música en español y en italiano porque es lo que más domino. O sea, yo hablo inglés, pero es verdad que mejor italiano. Y no me gusta, o sea, me gusta entender lo que están intentando decirme, no lo que dicen. Porque traducirse, gracias. Pero ¿qué es lo que está intentando decirme? Para eso tienes que tener un nivel de lenguaje más allá. Entonces, escucho música, no solamente la escucho, sino que la escucho de verdad, la oigo, no la oigo, la escucho, la presto atención, pero no como parte de la escritura. ¿Nos puedes hablar sobre tus libros y publicaciones? ¿De qué trata tu más reciente libro o publicación?
Pues bueno, yo creo que la mejor forma de conocer el libro es leyéndolo, no te voy a mentir, porque como te decía no hay un nicho específico. Pero sí que creo que es un poco... aplica a mucho campo o a mucha gente, porque es la dificultad que tenemos para encontrar el equilibrio entre la vida y la vida que nos viene constantemente, o sea, entre la vida que tú quieres elegir y lo que hay socialmente o lo que nos imponen. Y ese equilibrio, para llegar a ese equilibrio pasa primero por elegir dónde quieres estar, ¿no? Y yo creo que eso es muy difícil, y para adentrarte a eso tienes que elegirlo, y una vez que eliges arriesgarte, asumir el caos. Y a partir de ahí formas un proyecto. Y el libro va de eso, de un proyecto vital. No hace falta que sea una empresa... Mira, yo hablo mucho de etimologías porque a mí me gusta mucho lo clásico, y hay una etimología que utilizo muchísimo que es sostener. Es una palabra que aquí en España no se utiliza mucho, pero que para mí es la base de todo lo que tú quieras lograr. Tienes que sostenerlo, tienes que agarrarlo, cuidarlo y mantenerlo. Entonces yo creo que eso también es una forma de definir mi libro. Mi libro lo que desarrolla es cómo sostener el proyecto vital que tú quieres, pero no desde un punto de vista solo psicológico o emocional, sino cómo acompañar lo que quieres con lo que haces, que yo creo que es donde realmente la gente falla, ¿no? O sea, fallamos. Yo he fallado mucho. Mi libro empieza contando que yo abrí un bar, luego abrí un gimnasio, luego me dediqué al periodismo. O sea, las cosas no vienen dadas, pero si te has fijado en mi portada, que no sé si has tenido... Bueno, es que me llegaron ayer, estoy muy contenta, ¿eh? Sí. Fue una sorpresa para mí, pero me identifica totalmente, porque la leyenda del hilo rojo, pues para mí un poco, mi libro espero que para alguien ayude a encontrar esa otra parte del hilo, a ver dónde llega, ¿no? O sea, yo creo que cuando quieres algo lo encuentras, por lo menos lo buscas. Y en esa búsqueda, pues hay muchas formas de hacerlo, pero desde luego lo principal es buscar. Pues mi libro yo creo que va un poco de eso, de cómo ayudarte a buscar, una vez que estás en esa búsqueda, cómo facilitarte el camino. De ahí lo de la automatización de procesos, por ejemplo. O al principio este libro se iba a llamar OK, emprendo, pero luego me di cuenta que no era solo de emprender, ¿no? Sobre todo se dio cuenta mi editor. Y sí que es cierto que dentro de todo el material del principio, mi propuesta era para la gente que quiere emprender sin saber si es su momento. Porque la gente dice, emprendo, que un negocio. No, emprender es levantarte y mirar las cosas desde otra perspectiva y decir, ¿qué voy a hacer? Escribir un libro es emprender. Tomar la decisión de cambiar un camino es emprender. Prendere, coger, sostener. De ahí viene todo. Eso es un poco lo que te puedo decir de mi libro. ¿Cómo fue el proceso de escribirlo y prepararlo para la publicación? ¿Cómo ha sido tu experiencia al publicar? Pues mira, eso es curioso porque yo no daba un duro por mí. O sea, yo, fíjate, en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Yo terminé de escribir esto y, bueno, mi idea era posicionar a través del SEO, de optimización y del SEM, pues mi proyecto, ¿no? Y quería empezar un proyecto de formación. Y dije, bueno, pues voy a hacer todo esto y una vez que lo tenga, hago mi curso, que iba a ser la base, el libro iba a ser la base de mi curso, y bueno, vamos a ver si funciona, una línea nueva, ¿no? De negocio. Y cuando lo tenía todo, digo, es que es tan personal y tan íntimo que me da hasta apuro subirlo ahí a un blog, porque de verdad, o sea, es mi trayectoria en cierta medida, evidentemente no es mi vida, pero está dentro de cada cosa que he contado, ¿no? Y lo uní todo y dije, joder, pues ha salido al final 200 páginas, vamos a ver qué hacemos con esto. Y lo presenté a 4 o 5 editoriales. Me dijeron todas que sí. Y yo dije, bueno, esto es porque me quieren cobrar con esto de la no sé cómo lo llaman, lo que es a medias. Sí, publicación compartida, algo así. Vale, pues la publicación compartida, y esto es porque me llevará, cuando me digan que sí a todo, ni se lo han leído. Y seguí enviando, digo, yo voy a seguir probando, a ver. Bueno, pues se la envié a 11, ¿vale? Se las envié a 11 y un amigo mío de la universidad, pues bueno, él es editor y le dije, mira, te voy a hacer una faena, pero por favor, ¿puedes leerme unos capítulos de esto y decirme si merece la pena? Porque la gente me está diciendo que sí, a mí me da la sensación de lo que quieren es cobrarme. Y lo leyó y me dijo, mira, con la editorial que elijas, dime lo que quieras, pero adelante, porque merece la pena.
Y bueno, pues dentro de todas las que me habían dicho que sí, la verdad es que este amigo que se llama Francisco, trabajaba para una editorial en Chile, chilena, que se llama Ril Editores, que es muy grande y que además tiene muchos textos más técnicos, ¿no? O sea, más de universidad, más de doctorado y tal y cual. Y bueno, pues hablé con él para ver si se lo podía presentar a su editorial aquí en España y se lo presenté y me dijeron que sí a los 4 o 5 días. Y la verdad es que me dio mucha más seguridad. Realmente, probablemente todas hubiesen sido fabulosas. Yo me metí a ver reviews de todas, a ver qué me parecían, y es verdad que ninguna ponía que fuera una estafa. Círculo Rojo creo que era una de ellas que tenía peores críticas, pero fue difícil en el sentido de que el síndrome del impostor, yo decía, esto tiene que tener un trasfondo, aquí hay algo que no me cuadra. Y bueno, finalmente pues sí que me decidí a hacerlo, me costó mucho. El día que mandamos a imprimir, a impresión, yo le decía a mi editor, si es que no, tú dímelo, que no pasa nada, yo rompo el contrato si tengo que pagar una indemnización, pero no me hagas quedar mal, porque para mí es primero porque para mí este proyecto va dedicado a mi abuela, o sea, para mí lo esencial era eso. Entonces, tiene que ser algo ya no solo bonito, sino que no me vayan a tirar tomates mañana, ¿vale? Y me costó mucho, ¿eh? O sea, para mí lo más difícil ha sido creérmelo, fíjate. ¿Cuáles son los proyectos en que estás trabajando ahora? Pues mira, ahora como te comentaba, estoy trabajando en la creación del contenido de un curso que quiero hacer en base al libro. Este workbook, que no nos dio tiempo a meter dentro del libro, quiero abrir una comunidad en relación no solamente a la vocación, a emprender, pues algo un poco más amplio. Quiero abrir una comunidad donde todos podamos ayudarnos unos a otros y donde también haya formaciones, algunas que sean gratuitas y otras que sean un poquito más dedicadas y más extensas. Eso es un poco el proyecto ahora mismo que tengo en mente en relación a mi libro y al contenido del mismo, y estoy desarrollando el contenido de los cursos, que evidentemente no es solamente lo que viene en el libro. Y cara a lo demás, pues mira, hoy voy por la mitad, estoy redactando hoy un relato de abogados que entró ahora en un concurso también del Colegio de Abogados de aquí de Madrid, y es verdad que tengo ahí un borrador con alguna idea de algo más, pero sin desarrollo. Pero no va a ser algo técnico, ¿eh? O sea, la próxima vez que me tire al charco, espero hacerlo con algo más de narrativa. ¿Qué piensas de la autopublicación? Pues mira, como te decía, yo no lo he contemplado, ¿vale? Yo de forma personal no lo he contemplado porque tengo un ritmo de vida que no me lo permite. O sea, no puedo dedicarle tantísimo tiempo a subir a plataformas, a rehacer, a editar, no tengo tiempo. Creo que realmente es la democratización pura de la escritura. Yo estoy a favor. Yo, como te he dicho antes, para mí nadie escribe ni mal ni bien. La gente escribe y hay gente que llega más profundo o menos dependiendo a qué público, y yo creo que es la democratización de esto. Antes era muy difícil escribir. Ahora, escribir, no. Que te leyeran, sí. Y es una pena. Entonces, si entendemos el escribir como un arte y nos olvidamos de los beneficios que esto te pueda dar, porque ya sabemos los dos que es difícil vivir de esto, sí que es cierto que creo que para mí es esencial que se pueda autopublicar. ¿Por qué no? O sea, ¿quién te va a limitar a ti de contarle tu historia al mundo? A mí me parece fenomenal. ¿Nos puedes compartir tus redes sociales? Mira, mis redes sociales tengo varias. La que más publico y la más personal es Rebeca_D_paz_abogada, pero realmente el perfil se llama Abogando Ando, ¿vale? Y ahí es donde tengo mi proyecto de Causa y Propósito y también mis demás artículos, y doy una visión muy cercana del derecho, porque creo que los abogados además la gente tiende a pensar que somos aburridos, distantes. O sea, yo intento romper un poco con esto y explico el derecho desde una posición muy humana, y me quejo mucho de todas las instituciones de derecho porque aquí funcionan todas muy mal, y esto lo podéis ver en ese perfil. Luego tengo el de mi despacho, que es DPL Abogados,
Y luego tengo otra empresa que se llama Hipotecas Fáciles, pero que también tiene redes sociales. Pero realmente para comunicar conmigo, o si alguien quiere hablar de cualquier tema o quiere que conversemos, el de Abogando Ando. ¿Algún mensaje que tengas para quienes desean empezar a escribir? Antes te he adelantado cuál iba a ser mi primera respuesta, y es que escriban. O sea, para mí lo más importante es que rompan la barrera de las excusas y que se sienten y escriban. Que no esperen el momento, que no esperen a sentirse preparados, porque nunca lo estás. Esto es como ser padre, vas a ser padre de un libro, de un proyecto. Nunca se siente uno preparado para esto, nunca encuentra el momento porque siempre te va a faltar algo. Entonces para mí lo principal es que no lo piensen demasiado y que si creen que tienen algo que decir, lo digan. Palabras de Noviembre está disponible gracias a iVoox y también se encuentra en Spotify y en YouTube. Está producido bajo la licencia Creative Commons BY-SA Atribución Compartir Igual 4.0 Internacional. Los temas musicales utilizados fueron obtenidos en Free Music Archive y son AI Dreams and Human Hands y The Art of Algorithms de Aldous Ignite. I would like to introduce The Cool Kid y Right Here Right Now de PC One, con licencias de Creative Commons BY Atribución 4.0 Internacional. Palabras de Noviembre es ganador del Latin Podcast Awards 2022 en la categoría Libros. Gracias por escucharnos.